ustedes en este culto. Esta noche busquemos el libro Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Ya buscaron? Eclesiastes capítulo 1, el versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir. He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este pensó trabajo, dijo Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Hasta el 18, todo el capítulo 1 hemos leído. Como no hace calor afuera, nuestro equipo del aire acondicionado trabaja bastante bien. ¿Quién dice todo esto, lo que está escrito en el capítulo 1 del libro Eclesiastes?
el hijo de David, ¿cómo se llama? Salomón. David logró todo el poder, toda la riqueza, toda la abundancia. David sufrió muchísimo por causa de Saúl. Durante mucho tiempo de su vida él andaba huyendo. No podía dormir tranquilamente, ni podía quedarse cómodamente en un lugar seguro tampoco. La vida de él era una vida bastante afligida, angustiada. Pero Dios le permitió la autoridad, el poder, la abundancia, el triunfo también. Por eso David en toda la batalla ante sus enemigos ganó, derrotando a sus enemigos. David delante de Dios vivió solamente. Él no hizo lo que él quería, sino él hizo lo que Dios quería hacer. Por eso Dios dice sobre David, varón conforme a mi corazón. Muchos no entienden muy bien este punto. Vivir por la fe, vivir delante de Dios. Si uno vive por la fe delante de Dios, para el Señor, para el Evangelio, haciendo lo que Dios quiere hacer, muchos se burlan de ellos. ¿Acaso ellos son esclavos de Dios? Otra vez están bajo la esclavitud, bajo la incertidumbre. Yo no quiero vivir así. Yo quiero llevar la vida libre, abundante, tranquila. Yo no voy a vivir como ellos. Yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Voy a ganar dinero, voy a lograr el poder, la autoridad, la abundancia. Yo quiero hacer todo lo que yo quiero, burlándose de los que viven por la fe, por el Evangelio, por el Señor. Yo escuché que Pastor José Kim de Brasil ya regresó de Corea. Él estaba en Corea por la filmación de documental. El director de programación del canal Red Brasil, él ya había ido a Corea 3 veces para filmar varios documentales sobre la tecnología, sobre la guerra, sobre K-pop. Ya hizo varios documentales, logró varios premios también en Brasil, en el ámbito de televisiones, ¿no? Y por eso esta vez, llegando a Corea, él ya tenía idea para filmar
el documental de la vida del pastor Supak. Él mismo ya pensó los lugares en donde iba a filmar. Él eligió el lugar, Palacio Real de dinastía Joseon, se llama Gyeongbokgung, que está en el centro de Seúl. Y porque él ya había ido y filmado en ese lugar. La verdad que en ese lugar está prohibido filmar el video, ¿no? Tomar la foto para los turistas no hay problema, pero la filmación profesional está prohibido. Pero como este señor es de un canal grande de Brasil, él se presentó como representante del canal y por el documental. Y la oficina de administración del Palacio Real Gyeongbokgung le dio el permiso y entraron todos con los equipos profesionales para filmar. Dice que Pastor Supak por primera vez entró en el Palacio Real Gyeongbokgung, viviendo en Seúl, siendo coreano. Por la filmación de este video documental, él pudo entrar ahí. Quiere decir que él no anda para pasear, para divertirse, para disfrutar. Claro, él viaja mucho. Él viaja mucho. Él viaja en los vuelos. Creo que ya él dio muchísimas vueltas del planeta de Tierra en el avión. Pero él no anda para pasear ni divertirse tampoco. Él no vive por sí mismo, sino él utiliza su tiempo para predicar el Evangelio, para el Señor, para anunciar el Evangelio, para transmitir el corazón del Señor. Como David, ¿no? Varón conforme a mi corazón. Él viviendo así está llevando una vida miserable, como mendigo. No, en ninguna manera. Al contrario. Solo él, viviendo por el Evangelio, por el Señor, Dios le permitió todas las cosas buenas del mundo. No le falta nada, no le falta el alimento, ni la vivienda, ni el vestido. Dios. Él no buscó las cosas, pero Dios le agregó, Dios le permitió en su vida para él. Qué raro, ¿no? Los que viven por las cosas del material de este mundo, como dinero, oro, y la plata, la riqueza, por la vivienda, por la seguridad, por la salud. Muchos buscan estas cosas.
pero no logran, no tienen ni disfrutan tampoco. Pero los que viven por el Evangelio, por el Señor, aunque ellos no viven por las cosas del mundo, ellos no viven para comer, ni para vestirse mejor, ni para vivir en una vivienda buena, ni para andar en los vehículos buenos. Ellos no viven para eso, pero viven bien por la gracia del Señor. Lastimosamente en este mundo hay muchos que piensan así. El dinero es importante. El trabajo es número uno, la salud es número uno, la amistad, la abundancia, la riqueza o la familia o el matrimonio. Para el bien de mi familia, yo tengo que hacer ciertas cosas. En Corea, no sé en Paraguay qué tal. Anteriormente hasta el sábado trabajaba, hasta el sábado. Por lo menos cuando yo trabajaba en una empresa, antes de ingresar al seminario, yo digo del año 90, 91, 2, por ahí. Hasta el sábado trabajaba, normalmente, casi todas las empresas. En aquella época, por lo menos hasta el mediodía del sábado. Pero después se cambió el sistema. Creo que por la reclamación de los obreros. El sábado ya no hay más trabajo oficial. No trabaja más. Creo que ni se va a la escuela tampoco. En Paraguay eso era ya común, ¿era? ¿Desde cuándo Paraguay se quedó así? El sábado no estudia, no se va a la escuela ni trabaja. Los funcionarios no trabajan los sábados, ¿no? ¿Está prohibido trabajar? No sé muy bien. En Corea no había esa costumbre. Para sobrevivir, para ganar en la competencia, todo el mundo tenía que trabajar, luchar, hasta el sábado. Algunos hasta el domingo, sí. Pero desde un tiempo, los sábados ya no hay más trabajo. Entonces, todo el mundo el sábado también se queda sin trabajo. Entonces, el viernes es fin de semana, el viernes. Entonces, ¿qué pasa? El viernes la gente ya piensa, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque le queda 2 días, sábado y domingo, 2 días. Por eso, anteriormente no podían viajar fin de semana porque hasta el sábado trabajaba. Entonces el domingo tenía que descansar para trabajar desde el lunes otra vez. Y los creyentes el domingo, entonces se quedaban en casa para ir al culto. Eso más o menos así estaba el ambiente. Pero desde que llegó el sistema nuevo, sábado ya es un día libre. Bueno,
Entonces sábado y domingo 2 días. Wow. Entonces ya podían organizar el viaje por lo menos por 2 días. En un día, saliendo de la mañana para regresar a la tardecita, ya es bastante limitado, ¿no? El tiempo. No da mucha opción. Pero si son 2 días, ya es otra cosa. Entonces desde ahí la gente salían de paseo. Bueno, este fin de semana nos vamos a la playa, nos vamos a la montaña, nos vamos de paseo. Ya podían ir más lejos, ¿no? Entonces el domingo ya no podía estar en su casa, ya no podían participar al culto, porque el sábado ya salen al interior. Entonces el domingo ya se quedan en el interior, ¿no? O en la playa, en las montañas. ¿Cómo pueden ir al culto? Desde ese momento, creo que en la iglesia nuestra no, pero en las muchas iglesias se disminuyeron los participantes. No participaban al culto. ¿Por qué? Todos salían de paseo. Eso ya era una moda. Por eso algunas iglesias abrieron sus iglesias en las playas, en las montañas, en los lugares turísticos. Bueno, aunque se van de paseo, pueden participar al culto ahí, en ese lugar donde ustedes disfrutan. Wow, las iglesias son muy accesibles. ¿Por qué hacen eso la gente? Para el bien de su familia. Para el bien de mi familia. Yo tengo que viajar, tengo que ofrecer tal cosa. Para que esté feliz mi esposa, para que estén felices mis hijos. Y el culto, bueno, pero aunque yo no pueda ir al culto, el bien de mi familia es más importante. Cuando no había abundancia para manejar esas actividades, sin tener otra opción, participaban al culto. Ya teniendo el dinero, teniendo el tiempo, bueno, ya como que todo el mundo tiene su vehículo, vamos de paseo. Hoy en día ya no solamente viajan en sus vehículos, sino en los vuelos. Desde Corea se va para Filipinas, Camboya, Vietnam, a los países cercanos, Japón, China, Taiwán, por la abundancia. Cuando no había nada, no podían pensar en eso, apenas sobrevivían. Pero teniendo abundancia, ya piensan, tenemos que disfrutar la vida nuestra. El bien de su familia ya tiene más prioridad en la vida de muchos. Por eso, para el bien de su familia, para agradarle a sus hijos, ya sin duda, sin conflicto,
abandonan el culto, hasta los creyentes. La prioridad de su vida es muy, muy importante para poder estar bien, feliz. ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Qué es lo que tienen que vestirse? ¿Qué es lo que tienen que ofrecer los padres? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué clase de la vivienda requiere para estar feliz? ¿Qué cantidad de ingreso mensual le alcanzaría para poder estar feliz? ¿Qué clase de vehículo sería suficiente para poder estar feliz? ¿Qué clase de vestido? La Biblia nos dice. Nosotros, por falta de tiempo, y por falta de dinero, por falta de poder, por falta de autoridad, por falta de riqueza, por falta de sabiduría, por falta de idea, hasta ahora no hemos podido probar muchas cosas, ¿no? Por eso cada uno tiene su sueño, ¿verdad? Ojalá, si yo logré tal cosa, experimenté tal cosa, yo estaría feliz, yo no experimenté muchas cosas, pero yo no tuve tiempo para ir de paseo. Creo que ustedes tampoco, porque tienen que estar en el culto, ¿no? Cada miércoles, cada sábado tenemos reunión de casados, el domingo por la mañana, por la noche tenemos el culto. Yo desde mi adolescencia, desde que yo recibí la salvación del pecado, no tuve tiempo para ir de paseo. En Corea yo no tuve tiempo tampoco, ni oportunidad para ir a la playa. Corea está rodeado del mar por 3 lados. Oeste, sur, este, 3 lados de la península de Corea. Tiene lindas playas. Yo no tuve tiempo. Cuando yo era estudiante, durante las vacaciones, había mucha actividad en la iglesia, campamentos, y tampoco tuvimos dinero para ir de paseo. Y después de crecer, igual. Yo crecí en la iglesia y pasé toda mi vida en la iglesia, con el Evangelio, con el Señor, porque todos vivían así, los justos, los salvos, los cristianos. Pero yo, viviendo en Cristo por el Evangelio, ya tuve oportunidad también para conocer los lugares lindos. ¿Ustedes conocen Foz do Iguazú, la catarata? Muchos se quedan así, unos cuantos, pero no hace falta quedarse tristes por no conocer catarata de Iguazú. Porque yo fui muchísimas veces, no sé cuántas veces, creo que más de 20 veces fui. Como yo soy pastor de Paraguay, cuando nos visitaban los pastores desde Corea,
Entonces nosotros ofrecemos un paseo, ¿no? Por lo menos en el último día del campamento, del seminario. También misioneros temporales, antes de regresar a Corea, ellos también querían conocer, entonces yo acompañaba. No hay algo tan especial ni lindo tampoco. Bueno, eso es lindo paisaje para tomar una foto, ya está. Yo participando a la gira de cantata navideña en Estados Unidos. En el camino había lugares turísticos en el camino, como el Gran Cañón, se dice en español, Gran Cañón, ¿ustedes conocen? Hay miradores y catarata Niágara se dice, ¿no? ¿Conocen? No, no hace falta ponerse tristes. No tiene nada algo especial, no. Cuando uno no conoce ni experimenta, piensa, eso va a ser excelente, maravilloso, lindísimo. La comida, ustedes ya probaron muchas comidas, riquísimas, por la gracia del Señor, por el Evangelio. Yo ya comí muchísimas veces el asado, costilla, vacío, también no sé qué más, picaña, creo que picaña es una palabra de Brasil, ¿no? Ya comí. También yo probé, cuando fui a Caguazú, yo probé la cabeza de la gallina, dentro de su cuello había muchísimas cosas. ¿Eso qué era? Pujía, era, ¿no? ¿Pushía? Pushía. Me invitó a estar caro. Eso también yo comí, yo tomé la foto. Porque la gallina me estaba mirando así, ¿no? Pero comí tranquilamente. Ya comí, eso no sé, el policía vendrá para capturarme a mí. Yo comí ya cocodrilo también. Ya comí cocodrilo, probé carpincho también cuando fui a Vallemía, a Concepción. Falta probar aperea, se dice. Hermano Eduardo de Cacope siempre me dice, pastor, es riquísimo, aperea es riquísimo. Nunca me invita, siempre me dice, pero nunca me invita. Pastor, en la casa de retiro hay mucho aperea, pero nunca me invitan. Eso falta probar. En Paraguay yo comí así muchas cosas buenas, riquísimas también. En Argentina, en Perú, en México. Cuando voy por el seminario, por el campamento, los hermanos me invitan. Como ustedes invitan a los que visitan a Paraguay, lo bueno, lo rico, lo lindo. Cuando yo visito a otro país, los hermanos me invitan también. Por eso yo, por el Evangelio, yo experimenté, probé ya muchísimas cosas. Comida rica, lugares famosos, lindos. No puedo contar todo. Pero eso no es algo atractivo. Yo acepto nomás, ¿sí? Yo acepto, gracias. Pero eso no llena mi corazón. No llena mi corazón. Eso no me trae la felicidad ni la satisfacción.
Salomón, como el rey que tenía abundancia, la riqueza y el poder por la gracia de su padre David, él pudo hacer todo. Probó. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
llegó a probar, llegó a experimentar todas las cosas que quería. David no vivió por su deseo, sino por la voluntad del Señor, por el Evangelio. Claro, en aquella época no había la palabra Evangelio, pero la vida en sí de David era para el Evangelio, porque tenía que continuar la genealogía de Jesucristo. Para que Jesucristo pudiera nacer, David tenía que preparar el camino. Por eso él luchaba contra los ídolos, idolatrías y enemigos filisteos durante toda la vida. Por eso él triunfó en todas las batallas. Dios le dio el triunfo a David. ¿Sí? Salomón no tenía lucha, ni batalla, ni conflicto. Él desde el inicio de su vida del rey, con toda la abundancia, con toda la riqueza, con todo el poder, con toda la seguridad, empezó. Luego él pudo probar. Idolatría también, por causa de sus mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 1000. Wow. Él, si alguien le decía, mi majestad, la mujer de tal país es excelente, es muy hermosa. Así, yo voy a probar entonces. Él invitaba, traía. Como él era el rey de Israel, con poder, con la riqueza, con la sabiduría, otros reyes enviaban sus hijas también. Entonces cada mujer traía su ídolo. Entonces Salomón, bueno, vamos a probar, ¿qué tal? Aceptando esto, aquello. Una mujer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contar hasta 1000 no es tampoco tan fácil, ¿no? Pero él tuvo 1000 mujeres. Su casa era de lujo. Creo que la casa de Bill Gates no va a alcanzar a la casa de Salomón. Su riqueza, su gloria, su abundancia. La abundancia que tenía Salomón, el poder, la comunidad que tenía. Hoy en día los presidentes, creo que nadie puede experimentar tal cosa que experimentó Salomón. Claro, en aquella época no había aviones, autos, celulares, eso no había. Pero como un ser humano, lo que quería la carne, el deseo de la carne, él hizo todo sin abstenerse, sin aguantar, sin controlarse. Él hizo todo lo que él quería. La parte sexual, la parte de la bebida, la parte de la filosofía, la parte de las artes, letras. En todas las cosas él probó. Lo mejor de cada área, cada punto. Él probó. Después dice, estoy feliz, estoy satisfecho, todo es bueno en gran manera.
Así dice Salomón. Al revés. ¿Qué dice Salomón? Vanidad es vanidad. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Eso a qué se refiere? No tiene provecho, quiere decir. En Estados Unidos, yo viajando con el equipo de cantata navideña, veía en el camino, ¿no?, los vehículos casa rodante, se dice, ¿sí? Casa rodante. En Paraguay yo no veo mucho, unos cuantos yo vi, pero en Estados Unidos hay un montón. Eso sale carísimo. Entonces hay muchos que viajan, ¿no?, detrás de casa rodante, algunos bicicletas, algunos y otro vehículo, otro auto, ¿no? Auto, 4x4, eso, así, ¿cómo se dice? Como remolque, tipo remolque, así, anda juntos. Casa rodante no es como un minibús, sino un bus grande, de lujo. El anciano Yang de Nueva York me contó: pastor, ¿sabe qué? Esto es el sueño de los estadounidenses. ¿Eso es su sueño? Sí. Viajar desde este a oeste o una vuelta. Nosotros por la gira de cantata navideña, en un mes y una semana o 2 semanas por ahí, saliendo de Nueva York, una vuelta hasta el norte, hasta el oeste, hasta el sur, hasta el este, Florida, Miami, luego regresamos a Nueva York, una vuelta, manejando. Pero en Estados Unidos hay pocos que tienen esa experiencia, muy pocos, muy pocos. No tienen tiempo. Como Estados Unidos es grande, no tienen tiempo. Entonces el sueño de ellos, trabajando, ahorrando, trabajando. Ellos viven para, generalmente, la vida de los ciudadanos de nivel medio, viven por la deuda. Si pierde el trabajo, ya se queda en la calle. ¿Por qué? Muy pocos tienen su propia casa. Muy pocos tienen su propio terreno, propia casa. Entonces, ¿en qué viven? Por la cuota, ¿sí? Por una casa. Y 30 años paga la cuota, ¿sí? Su auto también por cuota. Todo por cuota. Su celular, su auto, su casa, todo. Por eso trabaja, gana el dinero y paga. Gana, paga. Entonces, y si maneja bien, le queda un poco, ¿no? Eso ahora. No es fácil de ahorrar. Ahorrando así. Luego, el sueño es viajar tranquilamente. ¿Cuándo? Después normalmente los que viajan así, todos son ancianos, viejos de edad. Porque toda la vida ellos trabajaron duro. Luego apenas después de 60 años, 65 años, por ahí ya, bueno, ahí recién pueden viajar un poco. Luego mueren, ¿sí?
Pero nosotros por el Evangelio cada año hicimos el viaje, por el Evangelio, cada año, una vuelta, una vuelta. En el mundo no hay satisfacción, no hay. Salomón nos dice bien claramente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es la vida, así es la vida. El trabajo, el estudio, el conocimiento, la riqueza, la abundancia, la diversión, sea lo que sea, sea lo que sea. ¿Qué es lo que ustedes quieren probar? ¿Qué es lo que quieren probar ustedes? ¿Mucho dinero? ¿O una casa grande? ¿Una casa grande? ¿O un auto? ¿Qué clase de auto? ¿Qué clase de vehículo? ¿O qué? ¿Qué es lo que...? No hay. No hay satisfacción. Aquí está nuestro testigo que nos dice, después de probar todo, él tenía riqueza, sabiduría, conocimiento, abundancia, todo. Él tenía todo. Autoridad, el poder, todo él tenía. Y probó todo. ¿Sí? Luego dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios nos puso, delante de nosotros puso esta persona para quitarnos la duda. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no hace falta gastar el tiempo, ni fuerza, ni la energía, ni nuestra vida para probar. No, yo quisiera probar. Yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera tener tal cosa, ahí yo estaría feliz, ahí yo estaría satisfecho, ahí yo estaría... No lo hagan. No hace falta. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué vivimos? Si no hay sueño, si no hay una meta, ¿para qué vivimos entonces? ¿Por qué no? Tenemos una tarea muy importante, muy grande. Tenemos nuestra misión muy importante. ¿Qué cosa? Predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Ya se olvidaron esta palabra, ¿no? San Lucas capítulo 24. Vamos a ver. 47. San Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Ahí está lo que el Señor quiere hacer. Ahí está la tarea, ahí está la misión. Ahí está la voluntad de Dios. Y además, no se preocupen por nada. Dios ya nos preparó el reino de los cielos. Dios ya preparó la vida eterna, no en este mundo. Ustedes ven que sus cuerpos se envejecen cada vez más. Las hermanas tienen ya, cada día se aumentan más arrugas, aquí, también aquí aparece algo, alguna mancha y crece su panza también. No hace falta ponerse muy tristes.
este cuerpo sí o sí envejece. Sí o sí. Yo no digo que maltraten con su cuerpo, cuídense, ¿sí? Cuídense. Con la mascarilla, lavándose sus manos, manteniendo la distancia voluntariamente, cuídense. Pero Dios no nos dio el cuerpo perfecto para siempre en este mundo, no. Todo lo que Dios nos dio a nosotros en este mundo, este cuerpo, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad, la capacidad, la fuerza, la riqueza, el material, todo lo que Dios nos dio a nosotros, ¿para qué? Para poder anunciar este evangelio. Para poder anunciar el perdón del pecado, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que con más personas que nos vayamos al reino de los cielos. El mundo que Dios preparó, la recompensa que Dios preparó, el bien que Dios preparó, la abundancia, la felicidad que Dios preparó, la bendición que Dios preparó, no están en esta tierra. No. Todo lo que tenemos nosotros es un medio, un material para anunciar el evangelio. Para los que aún no recibieron la salvación del pecado, ellos, claro, número uno, para ellos alcanzar la salvación del pecado. Lograr el perdón eterno del pecado, lograr la vida eterna, lograr la certeza de su nuevo nacimiento, eso número uno. Entonces los cristianos que ya tienen, los justos que ya tienen todo esto, que ya están listos, ya entonces ya pueden vivir así nomás, en ninguna manera. No hace falta malgastar nuestro tiempo y la vida nuestra tampoco. Lastimosamente muchos viven por el oro y por la plata, por la riqueza, por la abundancia, por la tranquilidad, por la paz, por la alegría, por el gozo, por la satisfacción. Así malgastan su tiempo, su vida, sus bienes. Nuestra vida, ¿para qué? Dios quiere que todo el mundo oiga este evangelio y reciba la salvación del pecado. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que necesitamos nosotros, también para eso nomás, para el evangelio. Para ganar más almas perdidas, para predicar el evangelio a más personas. Sí, todo lo que tenemos. ¿Este micrófono para qué sirve? Es útil. Sin micrófono yo tengo que gritar tanto, no voy a poder predicar todos los días ante ustedes. Sin micrófono, los que están participando al culto online no van a poder escuchar nada de nada. Es muy importante, ¿sí? Este aparato, la Biblia, mi saco, mi corbata, todo. Todo lo que Dios nos permitió a nosotros, para eso. Ustedes no piensen en encontrar la felicidad, la satisfacción, la alegría por las cosas que tienen, por las que logran en este mundo. No. La paz,
la alegría, el gozo, la tranquilidad, la felicidad. Dios maneja esto. Dios maneja. Entonces, cuando Dios nos permite, ahí podemos estar felices, contentos. Ustedes no vivan por sus hijos, no vivan por sus matrimonios tampoco, sino mientras que ustedes viven por el Evangelio, por el Señor, Dios va a cuidar sus hijos. Dios va a formar la vida de sus hijos. Dios les va a entregar la felicidad, la satisfacción, la alegría también. Dios ordena. Dios maneja. Sí. En este mundo no hay felicidad ni la satisfacción tampoco. En el reino de los cielos está preparado todo lo detalle. Por eso Jesucristo constantemente Él predicó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. El reino de los cielos es la bienaventuranza. No la riqueza de este mundo, ni la abundancia de esta tierra, no. El reino de los cielos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si no puede ver, tenga lo que tenga, haga lo que haga, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Está fracasado y perdido. Amados, no sean esclavos y siervos del material, ni de la riqueza, ni de las cosas terrenales. No, en ninguna manera. Sino, sean siervos de Dios. Que sean obreros del Evangelio. Ahí está la felicidad, la satisfacción también. También la abundancia, toda la riqueza está en el Evangelio. En el Evangelio. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso Dios preparó el reino de los cielos y la vida eterna. Ahí está nuestro tesoro. En el hogar celestial, en el reino de los cielos. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos en este mundo es para eso, para el Evangelio. Fuera de eso, no tiene sentido. No hay satisfacción. Ni la felicidad, ni la alegría, ni el gozo, ni la satisfacción. No hay en este mundo. Sino está en el reino de los cielos. En Cristo. En Cristo. Los que tienen la entrada para entrar en el reino de los cielos son bienaventurados. Ellos son felices. Sí, sí, así es. No tenga mucho dinero ni tenga muchas cosas tampoco. Dios nos da lo necesario. No sean esclavos de las cosas terrenales, sino que vivan por el Evangelio, manejando, gobernando las cosas terrenales.
maravillosamente Dios nos da todo lo necesario por el Evangelio. Amados hermanos, no busquen otra cosa en este mundo. La razón de vivir es predicar el Evangelio, servir al Señor, abrir la boca, predicar el Evangelio a los demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este mundo? En el reino de los cielos está preparado todo. No hace falta decepcionarse ni ponerse tristes, no. Que tengan ánimo y la fuerza y la esperanza. Piensen delante del Señor. Lo que tenemos nosotros es la vida eterna, el perdón eterno del pecado, Jesucristo, la salvación del pecado. Eso es el tesoro verdadero. Nosotros ya tenemos el tesoro. Sí, eso es muy, muy maravilloso. Maravilloso. Por favor, no vivan para ganar el dinero, ni vivan para estudiar nomás, ni vivan para probar las cosas divertidas. No, por favor. Sino que vivan por el Evangelio. Ahí está la consolación, la alegría, la felicidad, el gozo, la bendición. Hay de todo en Cristo. La bendición que Dios nos dio a nosotros es Jesucristo, el Evangelio, la salvación del pecado. Dios nos dio a nosotros lo mejor, lo mejor. Lastimosamente muchos aún están sufriendo. Hay muchos que están buscando algo en este mundo. Ellos dirán la misma cosa después de sufrir tanto. Vanidad es vanidades. Todo es vanidad. Nosotros si creemos en la palabra de Dios, ya llegamos a esta conclusión y podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra vida entera. Y podemos vivir para cosas valiosas y preciosas. Si ustedes viven por las cosas terrenales, se van a arrepentir sí o sí, golpeando su pecho. No vivan así. No sean esclavos de este mundo, ni de las cosas terrenales, ni carnales, sino que vivan por el Evangelio, por la fe delante de Dios. Entonces, con el Señor podemos vivir enseñoreando en esta tierra todas las cosas. Oremos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo
para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
ante cualquier situación, ante cualquier tarea, cualquier dificultad, cualquier problema, nosotros estamos listos para poder seguir adelante, enfrentando, atendiendo a cada uno. Sí, la verdad que todo lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo recibí, lo que yo logré, fue por el Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz. No solo para mí, sino para todos ustedes también. La vida nueva, la vida eterna, el reino de los cielos, todo lo que recibimos nosotros, 100% por la gracia del Señor, quien murió en la cruz, recibimos la bendición, la gracia. Pero Pedro, pensando en sí mismo, él le decía: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si eso no le acontece en la vida del Señor, todo el mundo se va al infierno. Todo el mundo recibirá la destrucción y maldición. Pedro solo piensa por sí mismo nomás. Por un lado, por su sentimiento, por su emoción. Por otro lado, si se va el Señor, así muere en la cruz. Nosotros ya sabemos muy bien que lo que sucedió después de la muerte del Señor Jesucristo. Los discípulos se quedaron muy decepcionados. Otra vez volvieron a pescar a sus pueblos natales. Nuestro maestro, yo pensé que nuestro maestro iba a recuperar Israel ante la mano fuerte de Roma. Pero me equivoqué. Nuestro Señor no fue tan poderoso. Yo no entiendo, nuestro Señor tenía poder para calmar la tempestad, para levantar los muertos, los enfermos, haciendo milagros. Increíblemente murió nomás de repente. Yo pensé que nuestro Señor iba a bajarse de la cruz, demostrando su poder y recuperar Israel. Varios discípulos pensaban que iban a ser los ministros con el rey de los reyes en Israel. En la campaña política, los que acompañan con el candidato, creo que con mucha esperanza ellos le apoyan, le acompañan, sufriendo juntos. ¿Por qué? Si gana el candidato que ellos apoyan, cuando sea el presidente, les va a asignar, les va a dar una oportunidad grande. Amigo, tú serás el ministro, tú serás director. Por mucha esperanza, aguantando el cansancio, sufriendo juntos, le acompañan y avanzan. Los discípulos también
con ese pensamiento, con esa idea le acompañaban. Pero de repente murió el Señor. Se asustaron muchísimo. No puede ser así tan fácilmente. ¿Cómo pudo morir? ¿Cómo? No, eso no es cierto. Eso no, algo está mal. Por eso Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Porque no tiene que morir así nomás el Señor, sino que tiene que ser el Rey de Israel, el Rey poderoso. Porque el pueblo quiere un Rey poderoso para poder lograr la abundancia, la paz. Sí. Por eso el pueblo de Israel le pedía a Samuel, por favor, nosotros también queremos un rey fuerte para poder enfrentar contra los enemigos, que nos dé la paz, que nos dé la alegría, que nos dé la abundancia. El pueblo de Israel le rogaba a Samuel por el rey de Israel. Los discípulos y los demás que estaban cerca del Señor Jesucristo también por esa razón estaban. Eso era el sueño de ellos, la ganancia para ellos. Querían ganar algo, ¿no? Por lo menos la independencia, la libertad, la alegría, el gozo, la felicidad, la recuperación del reino de Israel. Por los reyes débiles, Israel fracasó, perdió. Pero con este Señor tan sabio, tan poderoso, entonces Israel va a lograr una época abundante de triunfo ante los enemigos. Cuando sea nuestro Señor el Rey de Israel, Roma no será nada. Nosotros tendremos un reino poderoso, fuerte. Ya nosotros tendremos la libertad. Eso esperaban ellos. Pedro también. Por eso le dijo al Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Jesucristo le exhortó, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es. Aunque muchos buscan al Señor y creen en el Señor y le esperan al Señor, cada uno por su necesidad. Lastimosamente muchos no tienen interés de lo que el Señor quiere darles a todos nosotros. Solo quieren resolver sus problemas, sus situaciones, sus dificultades, sus deseos quieren lograr a través de Jesucristo. Señor, por favor, abundancia, paz, tranquilidad, amor. Cada uno según su necesidad. Busca al Señor. Espera al Señor.
Lastimosamente muchos no tienen interés del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que el Señor me quiere dar a mí? ¿Para qué el Señor me quiere utilizar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr? El Señor nos ama tanto a nosotros, nos quiere dar la vida eterna. El Señor quiere hacer su voluntad a través de nosotros. Tiene, Señor, muchas cosas que quiere hacer a través de nosotros. Pero muchos no tienen interés. No tienen interés de la voluntad del Señor. De lo que el Señor quiere darnos a nosotros, sino quieren lograr lo que quiere cada uno. Salud, curación, riqueza, fuerza, poder, sabiduría, habilidad. Cada uno, por su necesidad, por su querer, busca al Señor. Por eso el Señor Jesucristo le exhorta a Pedro: quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Lo que decía Pedro en aquel momento no era de Pedro, sino de Satanás. Jesucristo tenía que ser crucificado sí o sí, para salvar a su pueblo de sus pecados, para dar la vida eterna a todo el mundo. Señor, tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto. Para eso, para que el Señor pueda trabajar libremente en la vida nuestra, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo nosotros podríamos ver la obra de Dios en la vida nuestra? ¿Cómo? En vez de lograr lo que queremos nosotros, en vez de seguir nuestro deseo, nuestra necesidad, ¿cómo nosotros podríamos recibir lo que el Señor nos quiere dar a nosotros? Por eso Jesucristo le exhortó a Pedro. Luego a todos sus discípulos dijo, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor les dio esta palabra a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si no, no puede seguir. No puede venir en pos de Jesucristo. No puede seguirle al Señor si no llega a negarse a sí mismo ni tomar su cruz. No puede seguir al Señor.
salieron con Noemí de Moab para ir a Belén. Ruth llegó a Belén órfano. Hubo una gran diferencia entre Ruth y Orfa. Orfa también quería seguirle a Noemí, su suegra. No sé por qué ella quería seguirle a ella. Humanamente, como que ella era su suegra, quería servirla o quería ganar algo más o no sé. Aunque las dos salieron de Moab con Noemí, Orfa no pudo seguirle a Noemí, ni llegar a Belén, ni encontrar lo que Dios había preparado, sino no pudo menos que volverse a Moab, a sus padres. Hay una gran diferencia entre Ruth y Orfa. Ruth, en el caso de Ruth, no tenía dónde irse. Ella no tenía más esperanza en Moab. Ella vio bien claramente a través del fracaso de Elimelech y la muerte de su marido y de su cuñado también. En el corazón de Ruth había llegado la muerte, el fin de la vida de Moab. Por eso ella no podía volverse a Moab. Para Ruth, en Moab no había esperanza, ni vida. Eso fue bien claro en el corazón de Ruth. Pero en el caso de Orfa, cuando su suegra le explicó muy bien, oye, aunque tú me sigues, tú no vas a poder ganar nada, ¿sabes? Ya no tengo más hijo. No tengo más hijo. Tú, ahí no dice la edad, pero creo que Orfa y Ruth, las dos eran jovencitas. Jovencitas. Si tú te vas conmigo, yo no tengo nada para darte a ti. Vamos a suponer que yo me caso de nuevo, ahí nace mi hijo, entonces esperarás que crezca mi hijo. ¿Cuántos años? 20 años. No, eso es una tontería. Anda nomás con tus padres. Noemí le explicó detalladamente la situación. Orfa, escuchándolo, analizándolo, es cierto. Si yo me voy con mi suegra Noemí, no sé ya cuántos años tenía. Vamos a suponer 25 años. En Paraguay, ¿a qué edad se casan normalmente? Vamos a ponerle 25, ¿sí? Un ejemplo nomás.
Entonces si espera 15 años y además no estaba garantizado nada de tener marido otra vez Noemí. Entonces, suponiendo que llegando a Belén ya otra vez se casa Noemí, luego ya nace otro hijo, desde ahí si crece, si, no sé, un hombre en Israel, ¿a qué edad se casaba? Mínimo, Orfa tendrá que esperar. Y va a esperar 15 años. 25 años más 15 años, 40. Si Orfa, si se quedaba en Moab, creo que en Moab no había esa regla tampoco. Creo que podía agarrar cualquier otro hombre y formar el matrimonio y casarse. Pero en Israel, una mujer viuda no puede casarse así nomás, sino que después de la muerte de su marido, el hermano de su marido puede tomar la mujer de su hermano difunto. Pero en el caso de Noemí no tenía otro hijo. Entonces mínimo ella tenía que esperar 15 años. Orfa pensando bien, calculando bien, eso no me conviene. Por eso, llorando, adiós. Luego regresó a Moab. Porque no valió la pena seguirle a Noemí. No valió la pena. Pero en el caso de Ruth, ella vio cómo es el fin de Moab. Ella vio la mano de Dios, que era tan fuerte. Por eso, para Ruth, en Moab no había esperanza ni futuro. En Moab, no. Ruth pudo ver la realidad de Moab, el mundo fuera de Dios. No tiene esperanza. Le llegó la muerte, el fin de Moab en el corazón de Ruth. Le había llegado la muerte, la destrucción, el fin, siendo moabita. Ruth vio Jehová, que trabajaba en la vida de su suegra Noemí. Noemí, viendo que Dios, Jehová, le había visitado a Belén, a su pueblo, con el corazón quebrantado, vacío, Noemí se levantó y decidió volverse a Belén. Ese viaje no fue un traslado físico, sino de su mundo propio de Noemí al mundo de Dios, de la manera humana a la promesa de Dios. Noemí se volvió a Dios, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, dejando su manera, dejando su posibilidad. Ruth, a través de Noemí, vio bien claramente. Aparentemente
Todo estaba bien en Moab, pero no había sido así. Entonces mi vida, aparentemente yo estoy viva, pero soy muerta. Ruth, reconociendo su ser verdadero delante de Dios y la realidad, llegó a negarse a sí misma. Llegó la muerte, el fin, la destrucción, como moabita. Por eso Ruth no pudo volverse a Moab, a sus padres. Y le siguió a Noemí, llegó a Belén. Por eso ella no tenía ninguna otra manera, ni plan, ni solución, sino se quedó con Noemí esperando a Jehová. Jehová tuvo misericordia de Ruth. Le permitió a encontrar con Boaz. Enseguida, llegando a Belén, Ruth se casó con Boaz. Boaz redimió. Así aceptó Ruth como su esposa. Así es. En el caso de Orfa, no pudo llegar a Belén porque tenía su cálculo, tenía su plan, tenía su manera, tenía su posibilidad. Ella, en vez de negarse a sí misma, su corazón estaba lleno de su manera, de su esperanza, de su posibilidad. No pudo seguirle a Noemí. Ruth encontró con Noemí. Eso fue la bendición tan grande para Ruth. A través de Noemí, Ruth pudo llegar a Belén. Pudo entrar en la genealogía de Jesucristo también. Dios así trabaja en la vida nuestra. No solamente en la vida de Ruth, sino en la vida de todos los cristianos, en la vida de todos nosotros. Dios quiere trabajar así. Dios quiere darnos la gracia, la bendición, sí, para que nosotros podamos estar más cerca del Señor, para poder continuar la genealogía de Jesucristo. Tanto Dios quiere utilizar la vida nuestra, pero ¿quién puede seguirle al Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para poder seguir al Señor, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Si no, no puede seguirle al Señor. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Eso es el requisito para poder seguirle al Señor, para poder encontrar lo que Dios preparó en la vida de cada uno. Negarse a sí mismo.
y tomar su cruz. 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así fue Ruth y Orfa. Orfa, ¿por qué no le siguió a Noemí, sino volvió a sus padres? Para salvar su vida fue. Para encontrar lo más pronto su marido, formar el matrimonio, para poder preparar lo lindo por sí misma, para asegurar su futuro, formando el matrimonio, encontrando con un hombre rico. Orfa, ella volvió a sus padres siguiendo más posibilidad de triunfar en su vida. Pero Ruth, para Orfa, el camino que tomó Ruth era una tontería. Ruth, ven conmigo. Si tú te vas con Noemí, ¿qué vas a poder lograr? Despertate, Ruth. Creo que antes Noemí no le habrá dicho nada, pero en su corazón o personalmente tal vez. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Ella ya fracasó. Noemí ya no tiene nada. No hagas tontería. A lo mejor le habrá dicho así Orfa a Ruth. Pero Ruth tomó el camino de fracaso. Ruth le siguió a Noemí, quien no tenía ninguna esperanza ni posibilidad. Noemí no tenía nada de nada, ni posibilidad. ¿Algo garantizado? No. Una mujer miserable, fracasada, quebrantada. Pero Noemí aprendió algo. Noemí tenía el corazón del hijo menor. Ese corazón. El corazón quebrantado. El corazón vacío. El corazón miserable. Yo aquí perezco de hambre. Este corazón logró Noemí. Hoy en día es difícil de encontrar con una persona que tiene este corazón. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre. Si mi padre no me acepta como hijo, bueno, yo le voy a pedirle a mi padre que me aceptará como uno de sus jornaleros. Por lo menos los jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan. El hijo menor tiró su orgullo, su razón, su cálculo. Eso es negarse a sí mismo. Ya le había llegado la muerte en el corazón del hijo menor. He aquí, perezco de hambre. Le llegó la muerte después de hacer todo lo posible. Luego regresó a su padre con el corazón quebrantado, vacío, dispuesto a recibir todo lo que le daba a su padre. Así es. Noemí aprendió, logró el mismo corazón. Noemí no era una mujer tonta o perezosa creo que Noemí era una mujer muy no sé, podemos usar la palabra astuta. Ella rápidamente calculaba. Si hago esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que voy a ganar o perder o qué? Ella hacía muy bien matemática. Por eso llegó a una conclusión. La posibilidad y la salida no están en Belén, sino en Moab, en el campo de Moab. Ahí está. Vamos. Así era Noemí. Rápidamente calculaba, comparando, investigando, analizando el asunto. Ella sabía elegir lo mejor. A ver, ¿cuál me conviene más? ¿Cuál me queda mejor? ¿Belén o Moab? Ah, sí, allá hay más posibilidad, hay más esperanza.
Sí, ¿por qué no? Así se fue. Wow. Siguiendo su sabiduría, su cálculo, su experiencia, su razón, su pensamiento, fracasó. Perdió su marido, sus hijos, todos los bienes. Con la mano vacía, regresó a Belén, esperando a Jehová. Señor, ya no tengo más esperanza. Mi vida está en su mano. Hágase su voluntad conmigo. Noemí ya no tenía más su estilo, su querer, su plan, su deseo, su razón, su pensamiento, su idea. Noemí llegó a negarse a sí misma. Así llegó a Belén. El hijo menor así llegó de chiquero a la casa de su padre. Él no llegó a la casa de su padre con un plan. Si yo le digo así, yo le muestro así, mi padre me dará tal cosa, entonces yo así yo voy a poder lograr. No. Si me acepta, gracias. Si no me acepta, igual, gracias. Entonces, como padre, ya no me da, ya me da vergüenza de llamarle a usted padre. Yo no soy digno de ser llamado hijo, pero no necesita un jornalero, por favor. Si usted me acepta como uno de esos jornaleros, yo estaría feliz. Ella no tenía más orgullo, no tenía más razón, ni su idea, ni su plan. Totalmente con el corazón vacío, quebrantado, llegó a su padre. Como el papel blanco, como el cuadro blanco, aún no dibujó nada. Él regresó con ese corazón. Padre, aquí estoy. Con el cuadro vacío, blanco. Usted puede dibujar lo que quiera. Usted puede poner lo que quiere. Aquí estoy. Eso era el corazón del hijo menor. Eso era el corazón de Noemí. Sí. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así es. Orfa tomó el camino para salvar su vida. Perdió. Ruth tomó el camino. Perdida. Ella dejó su manera. Ella dejó sus padres, su cálculo, su plan. Pero ella encontró la salvación que Dios había preparado a través de Boaz. Ruth encontró la bendición tan grande que Dios preparó para ella. Ahí no entró ninguna manera de ella, sino solo trabajó el Señor a su manera. Dios
tanto quiere trabajar así en la vida nuestra. Si el Señor puede dibujar libremente la vida nuestra como cuadro blanco vacío, Dios libremente va a poder trabajar, dándonos muchísimas cosas maravillosas, preciosas. Sí, así es. El volante de la vida de cada uno de nosotros. Si tomamos nosotros, si nosotros dibujamos, no podremos lograr nada de nada. Pero el Señor agarra la vida nuestra, si el Señor maneja y dirige, obra y dibuja también, ahí saldrá una obra maravillosa y preciosa. Cada uno tiene su propia vida, su propio deseo, su propia idea, su propio plan también. ¿Cómo entonces podría negarse a sí mismo? Para eso, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Jesucristo fue crucificado en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía el Señor? ¿Qué clase de pecado cometió el Señor? Nada de nada. Ustedes creo que ya saben por qué fue crucificado en la cruz Jesucristo. Ya saben, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Es cierto? Por nosotros, en vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Pastor Abraham Hahn tenía que ser crucificado en la cruz. Sí. Este hombre maldito, este hombre desastre, este hombre sucio, tenía que ser crucificado en la cruz. Esto es lo que Dios quiere hacer tanto en la vida nuestra. ¿Qué cosa? Crucificarnos, destruirnos, acabar la vida nuestra. Esto es lo que Dios quiere hacer tanto en la vida nuestra. Eso ya logró a través de Jesucristo. Todo lo que padeció Jesucristo en la cruz era lo que nosotros tenemos que padecer. Lo que tenemos que recibir nosotros mismos. Sí. Pero Dios, en vez de nosotros, dejó crucificado en la cruz Jesucristo. Jesucristo así fue crucificado en la cruz, así murió en la cruz Jesucristo por nosotros. Eso es la bendición tan grande que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué cosa? La cruz. En la cruz no solamente fue pagado la paga del pecado, sino Dios acabó la vida nuestra en la cruz. Así es. Dios acabó la vida nuestra en la cruz por medio de Jesucristo. Nuestra vida ya se acabó en la cruz. Por eso,
ya no tenemos la vida nuestra. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Por eso nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, porque ya está crucificado Jesucristo. Quiere decir que nosotros ya fuimos crucificados en la cruz. ¿Eso a qué se refiere? Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Quiere decir que ya no existe la vida nuestra. Nuestra vida ya se acabó en la cruz. Entonces, no podemos volvernos a Moab, quiere decir. Nosotros ya no podemos seguir nuestro camino propio. ¿Por qué? Porque ya estamos crucificados, ya fuimos crucificados en la cruz. Nuestra vida ya se acabó. Así Dios nos abrió el camino nuevo y vivo. Entonces, ¿quién trabaja en la vida nuestra? Solamente Dios. Para cada uno de nosotros Dios tiene su plan. Con su poder, el Señor trabaja en la vida nuestra. Como Ruth encontró con vos, como el hijo menor encontró con su padre que había preparado el mejor vestido, el anillo, el calzado, el becerro gordo para poder regocijarse juntos. Dios había preparado todas estas cosas benditas para todos nosotros. Si uno vive por sí mismo, está engañado por Satanás. Nuestra vida ya se acabó en la cruz. Nadie puede vivir por sí mismo, sino todos nosotros. Por medio de la cruz podemos seguirle al Señor. Podemos entregarnos nuestra vida en la mano del Señor para que el Señor pueda trabajar libremente en la vida nuestra. Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Dios así trabaja en la vida nuestra. Aquí dice, y tome su cruz. Esta cruz, no es la cruz que fue crucificado Jesucristo, sino la cruz de cada uno de nosotros. Quiere decir que el que acepta la cruz, el que acepta que Jesucristo ya fue crucificado en vez de nosotros. Quiere decir que nosotros ya fuimos crucificados en la cruz. Entonces nuestra vida ya se acabó. Ya no existe más la vida nuestra, sino Cristo vive en nosotros. En ese momento el Señor libremente puede trabajar en la vida nuestra. Sí. El Señor puede hacer su obra libremente a través de nosotros. Así es. El que vive por sí mismo, para sí mismo, siguiendo su manera, su cálculo, la Biblia dice que perderá su vida. Pero el que pierde su vida, ¿cómo nosotros podemos perder la vida nuestra por nosotros mismos? Eso es imposible. Por eso
Dios ya logró a través de la cruz de Jesucristo. A través de la cruz, Dios ya acabó la vida nuestra. Satanás nomás nos engaña. Mira, si tú vives así, tú vas a fracasar, tú vas a perder esto, aquello, tú vas a sufrir. Satanás dice así. Pedro pensaba, oh Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Si muere así nomás el Señor, Pedro no iba a poder lograr lo que él esperaba. Pensaba humanamente. Eso es el engaño de Satanás. Amados hermanos, la vida nuestra ya se acabó en la cruz. Entonces nosotros ya no vivimos por nosotros, sino por Cristo. Cristo vive en la vida nuestra. No sabemos qué es lo que va a suceder en la vida nuestra o en el día de mañana. Pero podemos saber una cosa. El Señor con su poder, con su amor, nos va a dirigir por el mejor camino. El Señor nos va a dar lo mejor para todos nosotros. Como le permitió a Ruth a encontrar con vos. Como le permitió al hijo menor el mejor vestido, el calzado y el anillo, el becerro gordo, para poder regocijarse con su padre. La felicidad, la alegría, el gozo, el amor, la paz, la tranquilidad, todo esto Dios preparó para todos nosotros. Si uno sigue su deseo, su razón, su camino, por el engaño de Satanás nomás. Ustedes también que sigan al Señor con su cruz de cada uno de ustedes. Nuestra vida ya se acabó. Cristo vive en nosotros. Solamente la voluntad de Dios trabaja en la vida nuestra. Quédense delante de Dios como un cuadro blanco y vacío, para que el Señor pueda dibujar libremente lo que quiera, para que el Señor pueda poner lo que quiera el Señor. Así nosotros podremos ver la obra maravillosa de Dios. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, Dios nos permite lo mejor, nos lleva por el camino mejor también. Por eso yo estoy feliz. En este año nos permitió varios campamentos ya. Campamento retiro del año nuevo. Campamento de adolescentes. Desde mañana campamento de niños para Paraguay. Luego el 5 o 6 a nivel de Sudamérica. Cada vez el Señor nos permite. También va a haber campamento global en el mes de febrero. Campamento global. También en el caso de nosotros, por el festival de Cuñusco, preparando la danza, estamos muy felices.
Estamos haciendo una práctica muy buena, ¿saben ustedes, verdad? Sí. A través de esta tarea hemos podido equipar un poco más para nuestro canal GBS y tenemos ya más integrantes de staff, de maquillaje también, de peluquería también, de sonido. Y esta vez usamos el dron también, que vimos en la película nomás. Y vamos a nosotros comprar un dron, pero no alcanzó, porque urgentemente necesitábamos otra cámara. Por eso, en vez de dron, compramos una cámara nueva. Y un hermano me contó: pastor, yo veo que la iglesia necesita el dron. Yo quiero comprar un dron para usar por el Evangelio. Sí, ¿por qué no? Adelante, adelante. En vez de alquilar de otra persona, si un hermano entre nosotros si tiene dron, podemos usar en cualquier momento. También esta vez nuestros integrantes del equipo de danza desarrollaron muchísimo, mejoraron. Aún tenemos que mejorar más, pero estamos en el camino. Nosotros, aunque no sabemos muchas cosas, pero cuando seguimos adelante, negándonos a nosotros, tomando nuestra cruz cada día, cada vez más, lo que hacemos nosotros ahora en este momento, eso todo está fuera de mi alcance. Todo lo que estamos haciendo en estos días es algo muy nuevo para mí también. Así yo aprendo también. Pero así, por fin Dios nos lleva por el mejor camino, nos enseña también, nos da lo mejor, lo mejor. Por favor, les pido otra vez, niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganle al Señor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Amén.